Preguntando a casi cualquier persona de qué están hechas las cosas, todo lo que nos rodea, esto, incluso nosotros, la respuesta es que estamos hechos de átomos. ¿Cómo sabemos que las cosas están hechas de átomos? A todos nos enseñan en secundaria qué es un átomo y cómo forma parte de todo lo que nos rodea. Sin embargo, ¿por qué estamos tan convencidos? Es algo tan pequeño que no podemos ver, no solo no podemos ver a simple vista, tampoco podemos verlo con una lupa ni un microscopio. Hay algunas imágenes que son reconstrucciones indirectas, más o menos recientes, pero hemos estado convencidos de que toda la materia que nos rodea está constituida por átomos desde hace más de 100 años. ¿Cómo es que estamos tan convencidos? Este es el primero de varios videos en los que les voy a contar cuál fue el proceso histórico por el cual estamos convencidos hoy en día de que estamos hechos de átomos. En este primer video les voy a platicar un poco de cuáles son las evidencias y por qué empezamos con esa idea. Resulta que hace 2300, 2400 años en la Grecia antigua, Aristóteles tenía esta cosmovisión de, del universo y tenía un libro que se llamaba Física en el cual describía cuáles eran las reglas y las causas y el funcionamiento de la naturaleza. En, en ese libro se hablaba de la materia y él afirmaba que toda la materia de la luna para acá abajo estaba constituida por estos cuatro elementos y esa mezcla formaba todos los materiales que conocemos. Ahora, estos cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, eran continuos. Por ejemplo, el agua tal vez es el ejemplo que mejor nos sirve para concebir un poco esta idea de Aristóteles. Si yo agarro una lupa y amplifico, el agua siempre es líquida, siempre tiene esas mismas propiedades. No importa qué tanto me acerque a ella, eh, qué tanto haga un acercamiento. Lo mismo pasaría con cualquier otro elemento, con cualquier otra materia. El motivo por el cual los objetos se mueven tiene que ver con esta continuidad en la materia y él afirmaba que el vacío no existía, pues si existiera el vacío no habría movimiento y no pasaría nada. Estas ideas fueron retomadas y adoptadas por la Iglesia Católica y muchos filósofos en la Edad Media en Europa. Sin embargo, desde entonces había otra propuesta. De hecho, más o menos en la misma época de Aristóteles, Demócrito, que basaba sus estudios un poco y sus propuestas en unas ideas previas de Leucipo, decía que más bien la materia era granular. Existían estos pequeñas pelotitas, pequeñas partículas de materia y que la forma, el tamaño de estas partículas, a las que llamaba átomos, le daban sus propiedades. Por ejemplo, eh, la propiedad de ser fluido al agua, de ser que sea un fluido, tenía que ver con la forma de sus átomos. Podemos imaginar canicas pequeñitas, ¿no? Si tenemos un montón de canicas o una alberca de pelotas y lo vemos desde lejos, justamente pareciera que se mueven y se puede fluir todo este conjunto de, de pelotitas. Por el contrario, si hablamos de un sólido y pensamos en un pedazo de madera, tal vez los átomos de madera serían con formas extrañas, con picos, de tal manera que pueden embonar y atorarse unas con otras y formar un sólido grande como una rama. El fuego podría tener picos que lastimaban al contacto, generando esto que nosotros interpretamos como una quemadura. Eh, Esto fue desechado en la Edad Media y se fue trabajando un montón con la idea de los cuatro elementos y la continuidad. Sin embargo, todas estas ideas aristotélicas, muy defendidas por, eh, por todos los pensadores de la época, en la 2000 años después, casi 2000 años después de Aristóteles, eh, empezaron a caer en tela de juicio y fueron puestas en duda, comenzando por muchos, entre otros Aristóteles, Galileo, perdón, eh,
que habló de la caída y el movimiento de los cuerpos y un montón de otras cosas. Por otro lado, eh, Torricelli habló de la existencia del vacío, yendo en contra de las ideas de Aristóteles en cuanto a la continuidad de la materia. Eso ya lo platicamos en un par de videos. Acá les dejo eh, la liga por si los quieren ver. Eh, otro científico de la época, un poco posterior a Galileo y a Torricelli, Robert Boyle, trabajó hizo muchas investigaciones con el vacío, hizo en esfera, sacaba el aire con una como bomba de vacío y empezó a ver qué sucedía arriba y digamos, eh, quedó en duda esta idea de que la materia era continua. De hecho, Boyle hizo más que eso, él pensaba, retomó un poco la idea de la materia como un conjunto de pelotitas, como átomos. Y trabajó mucho con gases y de hecho hay una ley de los gases muy importante que se llama la ley de Boyle, que se basa en sus estudios y que tiene que ver con este fenómeno. Yo tengo una jeringa, está abierta de este lado, ¿no? Entonces, todo lo que está adentro es aire, ¿ok? Si yo tapo acá, algo que probablemente hayan visto o hayan hecho alguna vez, si yo no dejo salir nada de aire, yo puedo comprimir el émbolo, reduciendo el volumen del aire adentro, y si yo lo suelto, retoma el volumen original, ¿ok? Lo hago y regresa a su misma posición. Es más, si lo comprimo y abro, se escucha cómo sale el aire. Y es como si el aire estuviera apretado, como si fuera como una esponja que estamos apretando, como si fuera elástico. Esta idea del aire es difícil de explicar con la teoría aristotélica. Tendríamos que pensar justo en un continuo que se puede estirar tanto que queramos, pero podemos hacer lo contrario, ¿no? Podemos empezar acá y yo puedo jalar el émbolo, aumentando el volumen sin que entre más aire. Y si yo suelto, regresa a su punto original. Entonces, ¿qué tal que yo lo estiro tanto como yo quiera y me hago una jeringa gigante y empiezo con un poquito volumen? Entonces, todo eso se empieza a ser muy complicado para explicar con la idea de que la materia es un continuo. Y, y hay más observaciones que van en esa misma dirección. Eh, Déjenme enseñarles algunas. Vamos al laboratorio y mi laboratorio, aquí ustedes tendrán uno también, y vamos a hacer un par de observaciones y después regresamos y las comentamos aquí. Ok, estamos en el laboratorio que tengo en mi casa, como ustedes tendrán el suyo, y vamos a hacer dos observaciones. Vamos a mezclar agua y alcohol, aunque parezca algo muy sencillo, van a ver que hay una observación muy curiosa. Y en la otra vamos a comparar el comportamiento de una gotita de azul de metileno que caiga en agua fría contra que caiga en agua caliente. Y vamos a ver cómo estos fenómenos eh, no se pueden explicar fácilmente sin el modelo atómico. Ok, tengo dos vasos. Tengo azul de metileno. Voy a llenar uno con agua fría y al otro le voy a poner agua caliente que tengo en este termo de aquí. Y se puede ver cómo se empaña un poco por dentro el vaso, lo que indica que está caliente. Entonces quiero que veamos lo mejor posible qué pasa con la gotita que caiga en cada uno de los vasos. Gotita, una gotita. Poco a poco se va diluyendo. Pero fíjense la diferencia en la velocidad con la que sucede este fenómeno. En este caso, pareciera que toma más tiempo que la gotita, el azul de metileno se mantiene junto y poco a poco se va distribuyendo por todo el espacio, mientras que en el agua caliente pasa de manera más rápida. Ahora, en los dos el agua está perfectamente tranquila,
vez hay alguna pequeña corriente. De hecho, se nota más una corriente aquí como si estuviera dando vueltas, pero en todo caso, si fuera eso lo que hace que, que se note esta diferencia, tendría que ser al revés, que eh, se repartiera más en todo el espacio. Y pasa lo contrario. Fíjense cómo se nota la diferencia. Ok, déjenme ponerlos por aquí. Ahora, el otro experimento que les quiero mostrar es una observación. Tengo dos probetas, ¿sí? Solo tengo una de vidrio, y tiene exactamente 110 mililitros. Esto de acá es agua, y de este lado voy a poner alcohol. Tengo alcohol, eh, alcohol etílico, y voy a poner exactamente 110 mililitros también. Ahí están 110 mililitros. Ahora se alcanza a ver bien ahí que la cantidad es... Pero le falta un poquitito. 110 mililitros. Ahora, si yo quiero saber cuál es el volumen total del líquido completo de los dos, es de 220 mililitros. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder si yo vierto esto acá? Hasta la última gota. No esperaría que el volumen fuera de 220. Pero se alcance a ver ahí. Estamos apenas por encima de los 210, pero no llegamos a los 220. ¿No? En esta parte de acá, la raya, esta que está entre 210 y 230, es de 220 y no sucede. Como si hubiéramos perdido algo. Ahora, si nosotros medimos la masa antes y después, la masa no cambia. Eso nos indica que la cantidad de alcohol y la cantidad de agua que hay en esta mezcla es la misma que teníamos al principio por separado. Pero a la hora de mezclarlo, el volumen cambia. ¿Cómo podemos explicar esto con el modelo que la materia es continua o que está constituida por átomos? En este caso, en el caso de los dos vasos, tenemos pelotitas que se están moviendo como si fueran canicas que todo el tiempo se están moviendo y no notamos la diferencia desde acá. Entonces, cuando yo meto una gotita, el que tiene el agua caliente, que es este de acá, las pelotitas se están moviendo mucho más rápido que en el agua fría, que casi no se están moviendo. Entonces, utilizando el modelo atómico, podemos entender por qué a la hora de que caiga el azul de metileno, este movimiento entre los átomos o las moléculas, en este caso de agua, hacen que se distribuya más rápidamente por todas partes el azul de metileno. En cambio acá, que se mueven lentamente, tardan más en hacerlo. Eventualmente lo hará, como podemos ver que está sucediendo. En el caso del alcohol y el agua, utilizando el modelo de que la materia es continua, como si el alcohol fuera un continuo y el agua fuera un continuo, en principio pareciera que si los mezclamos el volumen se tendría que mantener, que es lo que esperaríamos que sucediera si se comportaran como el agua y el agua, ¿no? Si yo mezclo dos mismos volúmenes de agua, el volumen final va a ser la suma de los volúmenes iniciales. En este caso no sucede así. Y tiene que ver también como las moléculas tienen formas y tamaños distintos y es como si pusiéramos arena en un cierto volumen de canicas. Pensemos que todo esto está lleno de canicas y yo he hecho arena. Primero la arena como que pareciera que llena los espacios entre las canicas y después eh, empieza a ocupar el espacio por encima.
Acá podríamos explicar, si es que sabemos cómo es el tamaño y forma de las moléculas del agua y del alcohol, podríamos pensar en que algo así podría estar sucediendo. Es decir, hay posibilidad de explicar algunos fenómenos, habría que confirmarlos, pero ya el hecho de tener estas observaciones y tener una idea que explica mejor nuestra observación nos invita a buscarle una mejor construcción y a buscar nuevas observaciones que nos permitan determinar cuál de estas visiones es la más adecuada. Bueno, volvamos para allá. Entonces, todas estas observaciones, si las queremos explicar con la idea de que la materia es continua, es mucho más complicado. En particular, cuando hablamos de un elemento, fíjense, la evidencia más grande puede ser esta, que es la que retomó John Dalton unos años después para construir un modelo de los átomos. Si yo tengo agua, la primera idea de Aristóteles era que el agua era un elemento. Y fíjense una diferencia que parece muy sutil, pero que es fundamental en el pensamiento científico moderno. La definición de elemento de Aristóteles tenía que ver con como que un elemento es todo en lo que se puede descomponer cualquier otro material, ¿no? En cambio, Lavoisier definió de una manera distinta un elemento. Lo que dijo Lavoisier es lo que no puedo descomponer, todo material que no puedo descomponer en algo más con ningún método químico. Es decir, como que nos da una invitación a intentar encontrar nuevos elementos. Utilizando esta definición, entonces uno busca crear nuevas herramientas para encontrar nuevos elementos. Y uno, utilizando esto, puede tratar de determinar si el agua es un elemento o no. ¿Y por qué no lo hacemos? Vamos a ver si el agua es un elemento o no. Acá lo que tengo es un recipiente y puse dos tiritas de papel aluminio cubiertas excepto por estas dos puntas. Entonces voy a sumergir en agua todo esto. Entonces tengo este par de tubos, les voy a sacar todo el aire. Ahí está todo el aire. Y voy a poner uno sobre uno de estos piquitos de aluminio. Ahora el otro le saco todo el aire también. No dejo que entre nada de aire. El otro lo pongo acá. Ok, ahí está. Entonces podemos ver que los dos tubos están completamente llenos de agua. No hay nada de aire ni nada. Ahora estas dos tiras están conectadas a un cablecito que voy a conectar a una pila. ¿Ok? A ver qué sucede. No estoy pudiendo. Ok. Ahí está conectado y si alcanzan a ver, de este lado están saliendo burbujas. Y de este lado mucho más lentamente, pero ahí vienen también. Sobre todo acá podemos ver cómo se va acumulando el gas que se está desprendiendo justo del punto de contacto entre el aluminio y el agua. Y la burbujita va creciendo y creciendo conforme pasa el tiempo. Y de este lado, no sé si se alcanza a ver en la cámara, que están las burbujas ahí pegadas y tardará un poquito más en subir. Ya se ven algunas subiendo ahí. Y poco a poco se está acumulando gas aquí arriba. Entonces vamos a dejarlo un ratito a ver qué pasa.
Ok, aquí podemos ver cómo ya se hizo una burbuja de un gas y aquí otra. La proporción es, claramente no es la misma cantidad, ¿no? Lo que veríamos normalmente es que de este lado es exactamente la mitad de lo que hay de este lado. Ahora no lo vemos porque lo que se desprende de este lado es oxígeno y el oxígeno en el momento que se desprende oxida el, la puntita que está ahí abajo. Si pusiéramos una punta de fierro, se oxidaría y no saldría ninguna burbuja y todo reacciona directamente ahí con el acero. Y de este lado tengo el hidrógeno. Ahora, el agua, ¿de dónde salen estos dos gases? En realidad, el agua está constituida por una combinación de estos dos, una molécula, sabemos hoy, ¿no? Entonces, una vez más, Aristóteles estaba mal y ahora sabemos que el agua está hecho de hidrógeno y oxígeno. Bueno, como vimos, el agua no es un elemento y se separa en dos gases, utilizando este método. Uno de estos gases es lo que conocemos como hidrógeno y el otro es oxígeno. Y la proporción de gas que se va desprendiendo de los electrodos no es la misma. Si tuviéramos unos buenos dispositivos, encontraríamos que siempre es el doble de hidrógeno que de oxígeno, siempre el doble. Y uno puede regresar y hacer lo contrario y juntar esos dos gases y mezclarlos, se combinarían químicamente en lo que llamamos una reacción y se formaría agua. Es una reacción complicada, no la podemos hacer, pero en principio esa es un poco la idea. Ahora, Dalton construye uno de los primeros modelos atómicos bien fundamentados utilizando esta idea, que de nuevo, ¿cómo la podemos explicar utilizando un modelo de la materia como un continuo? Justo, mientras no haya claridad, tenemos que seguir buscando evidencia. En el siguiente video vamos a hablar sobre el modelo de Dalton y bueno, hasta ese momento.